Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de las resistencias variables. La resistencia variable ha sido, fue y bueno y sigue siendo uno de los elementos fundamentales en la regulación de cargas de todo tipo. Todos conocemos, por ejemplo, el típico interruptor en el cual puedes variar además la intensidad lumínica de una lámpara o el regulador que sirve para variar el número de revoluciones de un motor. Bueno, pues todo esto en principio, desde la aplicación de los primeros elementos eléctricos de potencia y los elementos electrónicos, se desarrolló a partir de los reostatos. Luego progresivamente se incorporaron los potenciómetros. Vamos a hablar de ambos. En primer lugar vamos a hablar del reostato. El reostato es un elemento de regulación, como podéis ver aquí. Vamos a tomar un lápiz. Como podéis ver aquí, es un elemento de regulación que en su diagrama o en su esquema fundamental está compuesto por un arrollamiento de un material resistivo. Voy a cambiar de color. En su arrollamiento, o sea, perdón, se trata de un arrollamiento de un elemento resistivo, de un hilo resistivo, por el cual se hace circular una corriente eléctrica hasta el punto de contacto del cursor. Es decir, en este caso, si la alimentación proviene de este terminal, lo que ocurre es que irá atravesando la corriente, todo este hilo resistivo, hasta que llegue al cursor y por el cursor saldrá la corriente regulada en función del número de espiras de elemento resistivo que tenga que recorrer. A menos espiras, menos resistencia. Bueno, este elemento se instala, se conecta siempre en serie con la carga. Es decir, lo que hacemos con este elemento de regulación, con el reostato, es hacer circular o intercalar una resistencia de un valor variable para que limite la intensidad y evidentemente la tensión que va a circular por esta carga eléctrica. Si esta carga es un elemento resistivo, como puede ser una estufa eléctrica o una lámpara a incandescencia, pues podríamos decir que la regulación es más o menos fiable, es bastante fiable. Pero si se trata de un motor, aquí aparece un nuevo elemento que es la propia carga que tiene que desarrollar el motor y que en función de ella va a tener que o va a absorber una intensidad distinta. Si el motor tiene poca carga, es decir, gira en vacío, por ejemplo, pues la intensidad que necesite será de poquitos amperios. Ahora bien, si el motor necesita mucha carga, necesita realizar mucho trabajo, la intensidad será mucho mayor. ¿Vale? Bueno, ¿esto por qué ocurre? Pues bueno, fundamentalmente ocurre en las cargas inductivas, sobre todo en motores. Imaginad, por ejemplo, el motor de una cinta transportadora en la que a veces tenga que transportar grava y otras veces no tenga que transportar grava. Es decir, la cinta está alimentada por un medio irregular, como puede ser una pala excavadora o la descarga de un silo, y cuando se descarga grava sobre ella, el motor tiene que arrastrar más peso, está sometido a más carga, consume más intensidad y todo eso hace que afecte a este circuito, que lo desequilibre. Es decir, que con el mismo valor de resistencia, el motor va a reducir su número de revoluciones. Si bien es cierto que con un sistema adicional de control, es decir, si una persona está al tanto de cómo evoluciona el trabajo de la cinta transportadora, puede ir reajustando el valor del reostato en un sentido o en otro, de forma que cuando la cinta trabaje en vacío que tienda a aumentar sus revoluciones, podemos aumentar el valor de resistencia del reostato, con lo cual limitamos las revoluciones del mismo, y cuando el motor esté sometido a carga, pues el elemento de control observe la situación y reduzca la resistencia del reostato, con lo cual alimentaremos con más tensión, más intensidad al motor y podrá desarrollar un trabajo mayor. Evidentemente no aumentará su número de revoluciones porque al estar sometido a carga
pues lo que realizaría el controlador del proceso sería precisamente eso, evitar el exceso de revoluciones. Bueno, es una forma también de ahorrar energía, de mantener los elementos ahí latentes en función de que haya o no haya necesidad de que realicen un trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, como sistema de regulación para motores, utilizado sobre todo durante el siglo pasado, a principios del siglo pasado, bueno, a principios en los primeros tres cuartos del mismo, hasta que empezó a implantarse la electrónica de potencia, pues era un buen elemento. ¿Inconveniente que tiene? Pues fundamentalmente que toda la intensidad que consuma este actuador, que consuma este motor, va a pasar a través del rheostato. Por lo tanto, el rheostato va a ser siempre un elemento pesado, que necesitará refrigeración, etcétera, etcétera. Porque toda la intensidad tiene que circular a través de él. Es decir, cuando el motor está sometido a mucha carga, la resistencia va a ser más reducida, evidentemente, para conseguir que pase más intensidad, pero las espiras que estén ahí en contacto van a desarrollar mucho calor pues, bueno, por el propio efecto Joule que se obtiene a través de la intensidad de circulación por el elemento resistivo. Es un buen elemento, por ejemplo, para regulación de motorcitos de poca potencia, de cargas estables, como por ejemplo podría ser un fan de ventilación pues de climatización de un vehículo, un sistema de corriente continua con poquita intensidad y que además podemos utilizar la misma corriente de aire, el mismo flujo de aire para refrigerar la resistencia que esté trabajando y que en definitiva generará calor. Inconveniente que tiene, pues que vamos a perder en todo este proceso un montón de calor o de energía eléctrica transformada simplemente en calor. Entonces, sí es cierto que si ese sistema de ventilación puede aprovechar esa energía, estamos hablando de que generamos una sinergia, es decir, que a través de esa energía eléctrica que se convierte en calor, si vamos a utilizar esa ventilación, perdón, para un sistema de calefacción, podemos aprovechar el calor incluso para poderlo transportar al habitáculo en el cual lo queramos introducir. Bueno, pues hasta ahí la filosofía, vamos a decir así, del rheostato. Podemos encontrar el rheostato instalado en los motores en dos posiciones. En este caso, si os fijáis aquí, el rheostato está instalado en serie directamente con el motor. Es decir, la corriente eléctrica atraviesa hasta aquí, hasta este punto. También deciros que evidentemente si aquí hay intensidades elevadas, el cursor tiene que tener una sección elevada, el contacto, la calidad del contacto tiene que ser muy elevada también. Es decir, que va a ser un elemento pesado y siempre va a ir proporcionado con respecto al motor. Bueno, dicho esto, deciros que va en serie, toda la intensidad circula aquí a través de las bobinas inductoras y pasaría a través del inducido, perdón, y cerraría el circuito. Estaríamos hablando de un circuito de corriente continua en el cual el rheostato, pues eso, realiza una regulación fija, bueno, más o menos estable en función de la carga siempre, ¿vale? Otra posibilidad de conexión es en paralelo sobre la propia bobina inductora del motor. Es decir, que de alguna forma lo que nosotros hacemos es asociar dos resistencias en paralelo, con lo cual el efecto es distinto. Conforme vayamos reduciendo la intensidad, el valor de la resistencia, perdón, aquí, la intensidad será mayor en el rheostato y será menor en la bobina inductora y evidentemente en la bobina inductora y en todo el motor, porque es un circuito, es un motor en serie, ¿vale? Bueno, el sentido de circulación sería así, pero es exactamente igual. En definitiva, que en este caso, reduciendo la resistencia del rheostato, aumentaríamos la intensidad que pasa por él y reduciríamos también la intensidad en el motor. Bueno, todo esto depende si necesitamos que el rheostato funcione a máxima o mínima capacidad, porque también es una forma de optimizar o de minimizar el calor que se genera en el mismo. Si lo pusiéramos en serie a máxima resistencia, pues tendríamos también máxima producción de calor en el rheostato. Vale, pues bueno, vamos a encontrar una posición u otra. En este caso, cuando tengamos este tipo de conexión, vamos a tener siempre un motor con rheostato incluido. Es decir, el propio motor va a llevar el rheostato incluido. Y en este caso, normalmente el rheostato es un elemento externo. Está en la sala de regulación o bien adosado al mismo, pero evidentemente ya está en una zona donde se puede refrigerar
independientemente. Aquí la refrigeración del reostato irá siempre con el propio ventilador, con el fan de ventilación del motor. En electrónica se utilizan los reostatos también, no solamente se utilizan para motores, sino que se utilizan también en circuitos electrónicos para regulación de tensiones, para regulación de bobinas, bueno, se utilizan. Entonces, el aspecto que va a tener un reostato sobre un circuito impreso, veis que es chiquitito, sería este, y el aspecto que va a tener un reostato, pues en este caso sería para circuito impreso, bien para panel de mandos, sería este otro. Y este aspecto que vemos aquí es el mismo que el del potenciómetro. Realmente esto es un potenciómetro, solo que el potenciómetro puede conectarse como reostato. Simplemente tenemos que anular esta conexión. Es decir, en el arrollamiento fundamental no conectamos uno de los extremos. Alimentamos el otro, alimentamos este y recogemos la tensión a través del cursor por el central. Bueno, el reostato industrialmente fue muy utilizado, como he dicho antes, en la primera parte del siglo, sobre todo sobre los años 50, 60, 50, 60, hasta a lo mejor mitad de los 70, para regular motores de gran potencia. En este caso tenemos varios ejemplos. Este es un reostato angular de regulación radial, muy utilizado en panel de mandos. Imaginad, por ejemplo, una planta de producción de un molino de grava, una planta de producción de hormigón, o pues bueno, desde aquí, desde este reostato, se podrían regular todos aquellos motores de pequeña potencia. Por ejemplo, sin fines, ¿qué os voy a decir yo? Líneas de transporte no muy pesadas. Sin embargo, ya cuando hablamos de una cinta transportadora de hormigón o de grava, pues ya tendríamos que ir a unos termostatos más potentes. Fijaos que todos ellos están caracterizados porque están llenos de agujeritos, porque por aquí irradia muchísimo calor. ¿Vale? Y bueno, este es todavía mayor, este sería pues para un motor mayor, para un motor de transporte de una cinta todavía mayor, en el cual lleva doble arrollamiento resistivo. Decía que este modelo, el modelo radial, estaba presente en los tableros de mandos porque mediante él podíamos accionar ciertos elementos estratégicos. Por ejemplo, vamos a volver al caso de la cinta transportadora del molino. Evidentemente el ajuste de la cinta lo realizaremos a pie de motor y lo realizaremos mediante un reostato de este estilo. Con eso minimizamos la tirada de cable, etcétera, etcétera. Minimizamos las pérdidas de corriente y en consecuencia mejoramos la eficiencia del sistema. De forma que con esto regularemos aproximadamente el número de revoluciones de la cinta del motor y con eso la velocidad lineal de la cinta transportadora. Y con este otro, por ejemplo, podríamos regular las revoluciones de un sinfín de alimentación. De forma que indirectamente, dándole más o menos velocidad al sinfín, vamos a obtener más o menos carga en la cinta y este regulador no lo vamos a tener que tocar. Lo vamos a tener que tocar pues en el mantenimiento semanal, mensual o anual, pero no en el día a día con el trabajo, no lo va a tener que tocar el controlador del proceso, que normalmente en este caso con estos sistemas de regulación pues será un operario, es una persona cualificada que sabe perfectamente en todo momento el nivel de trabajo que puede desarrollar la cinta. Bueno, y por último, esto es una curiosidad de la ciencia, es una reliquia, que es un reostato de regulación de velocidad de motor de un tranvía. Es un tranvía de 50 kilovatios y bueno, pues es un modelo de reostato también, de cursor, solo que en este caso va refrigerado por aceite. Está todo inmerso en aceite y lo que sí que tiene, pues bueno, el mantenimiento adicional del nivel del aceite, de la calidad, lleva un refrigerante en el exterior del vehículo y tal, porque claro, estamos hablando de que aquí el nivel de regulación es constante. El tranviario aquí constantemente tiene que darle vueltas al reostato para aumentar o para reducir la velocidad. Incluso tiene la posibilidad de bloquear los frenos porque para eso es el conductor, de forma que bueno, ese es otro elemento mecánico que no corresponde a la clase al vídeo este.
Pasamos al potenciómetro. Hemos visto pues que el reostato tenía una función de regulación que se colocaba en serie y que solo utilizaba una parte del arrollamiento de la resistencia variable. Y aquí vamos a pasar a otro sistema en el cual, en lugar de regular la intensidad, que es lo que hacíamos con el reostato, intercalando una resistencia en serie, regulamos la intensidad mediante una resistencia en serie, con lo cual indirectamente, claro, estamos regulando la tensión también. En este caso lo que hacemos es buscar un elemento para regular la tensión y que sea la tensión la que limite la intensidad. ¿Esto qué garantía o qué mejoras nos ofrece con el proceso anterior? Pues bueno, fundamentalmente nos ofrece la posibilidad de que regulando la tensión necesitamos elementos mucho más reducidos, mucho más ligeros, con menos desgaste por contactos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, este sistema, junto a la electrónica industrial, evidentemente, prácticamente ha desbancado al del reostato tradicional. Bueno, el potenciómetro no deja de ser también un cursor, en este caso es un cursor radial, voy a cambiar de rotulador, un cursor radial que actúa sobre una resistencia. En este caso es una resistencia de carbón. Puede haber resistencias, o sea, arrollamientos de hilo resistivo. Pues bueno, en función del modelo del tipo de resistencia también tendremos una variación de la resistencia, del valor óhmico de la resistencia, lineal o logarítmico. Pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Simplemente es una anécdota. Bueno, en este caso sí que tenemos conexión, si os fijáis, entre la entrada VCC y la salida masa o 0 voltios o tierra, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Pues este sistema es mucho más estable porque genera un circuito propio aquí, ¿vale? Por el cual el valor de esta resistencia, es fijo. Bueno, en función de esto, lo que hacemos es deslizar el cursor sobre una parte de esa resistencia y obtenemos una parte que se intercala, que sería en este caso este trocito de aquí, que se intercala en serie con la resistencia de carga, ¿vale? Con lo cual, digamos que el valor de tensión aquí va a ser mucho más estable que el de un reostato. Es decir, nosotros vamos a tener aquí un valor de tensión mucho más estabilizado. Ojo, no totalmente estabilizado, pero mucho más estabilizado. Ahora, este sistema de regulación, digo que no está totalmente estabilizado porque la intensidad que circule por aquí se suma a la que circula por la carga, sin embargo la que circula por aquí no, esta sí que es estable y esta es variable, con lo cual nos genera una pequeña variación aquí. Dentro del cálculo, esto lo veremos cuando veamos circuitos de polarización, dentro del cálculo de estos sistemas, tenemos que partir siempre de que esta intensidad, la que circula por este circuito, sea despreciable. Y decimos que es despreciable cuando es inferior al 5% de la que circula por aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto lo veremos más en profundidad cuando veamos circuitos de polarización. De momento lo que tenemos que saber es que el potenciómetro va conectado en paralelo, porque realmente es un circuito en paralelo, como veis aquí, con la carga y a través de él lo que pretendemos es obtener un valor de tensión estable. Claro, esto nos genera un problema y es que no podemos maniobrar motores ni resistencias ni cargas de gran potencia. Es decir, vamos a ir siempre a sistemas en los cuales vamos a necesitar un elemento adicional para poder hacer la regulación. Si esta resistencia es muy chiquitita, si esta resistencia es una resistencia de 5 megaohmios y un cuarto de vatio, pues seguramente no tenemos ningún problema con un circuito alimentado a 12 voltios. Pero claro, si estamos hablando de que es una resistencia de 0,05 ohmios y el circuito está alimentado a 400 voltios, la intensidad va a ser salvaje, bestial, los conductores van a tener que ser bestiales también y sería inviable hacer esto con un potenciómetro. ¿Vale? Pues bueno, pues para cada cosa lo suyo y ahora veremos cómo ha evolucionado el sistema de regulación con este modelo a través de potenciómetro. Bueno, el potenciómetro basa su funcionamiento en los divisores de tensión, que los veremos también en los circuitos de polarización de transistores. Entonces, perdón, voy a borrar y voy a coger un lápiz rojo. Esto en definitiva es un divisor de tensión. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un punto de alimentación, aquí una resistencia que en este caso ni nos va ni nos viene, pero bueno, es la que, bueno, da igual.
proviene de otro circuito. Entonces, dependiendo de la resistencia que tenemos aquí hasta el punto de conexión con el cursor y la resistencia que tenemos aquí hasta el punto cero, tierra o masa, lo que tenemos es exactamente esto, lo que estudiamos en los divisores de tensión. Entonces, el divisor de tensión tiene la particularidad de que nosotros, calculando el valor de estas resistencias, podemos obtener una tensión y una intensidad aquí constante, la que nosotros queramos. ¿Inconveniente? Vale, pues inconveniente el que decíamos, que no vamos a tener posibilidad de regular elementos de gran potencia, para lo cual vamos a necesitar otro elemento adicional, y por eso os estoy remitiendo siempre a los circuitos de polarización. Nos va a hacer falta un elemento de potencia, que puede ser un transistor, que puede ser un IGBT, un elemento de alta potencia, un transistor Darlington, que puede ser, bueno, el montaje que sea, o incluso puede ser un relé, es decir, podemos hacer una báscula en la cual en un momento determinado, a partir de cierta tensión, actúe un relé, y ese relé pues pueda disparar con miles de amperios. O pueda hacer funcionar un circuito con miles de amperios. Pero en principio estaríamos viendo ya que el circuito de control sería muy reducido, serían elementos electrónicos de muy poquito peso, poca envergadura, mucha fiabilidad mecánica y eléctrica, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. Bueno, pues entonces, teniendo claro que dependiendo del valor de esta resistencia y de esta otra resistencia, aquí vamos a tener un valor de tensión y en consecuencia un valor de intensidad, y esa intensidad va a depender fundamentalmente de esta resistencia, esta que tenemos aquí, pues tenemos lo que conocemos como un divisor de tensión. ¿Vale? Por lo tanto, el potenciómetro, la mayor aplicación que tiene en regulación y control es como divisor de tensión. Es la forma de buscar una referencia para nosotros poder hacer un modelo de regulación siguiendo un patrón, el que sea. Por ejemplo, poniendo un umbral de carga y descarga, volvemos a la cinta transportadora de 800 revoluciones hasta 950. Pues nosotros regulamos el máximo a 950, el mínimo a 800. Y en función de eso van a ir disparando los transistores, que van a ser los elementos que hagan funcionar a mayor o a menor velocidad el motor. Bueno, resumiendo, o sea, el resumen de todo esto sería que nosotros, alimentando un circuito como tenemos este, con 10 voltios, en la posición máxima lo que tendríamos sería aquí 10 voltios, y en la posición mínima lo que tendríamos aquí sería 0 voltios, 10 voltios y 0 voltios. ¿Vale? Por lo tanto, cuando tuviésemos esa tensión máxima, la intensidad quedaría limitada exclusivamente por esta resistencia, la intensidad que circula por el transistor, y en función de eso aquí tendríamos también un valor de tensión con respecto a masa. ¿Vale? Máxima conexión, es decir, máxima intensidad del transistor. En este caso lo que nos estaría dando sería un valor mínimo de tensión. ¿Vale? Si nosotros deslizamos el cursor en este sentido, aquí lo que obtendríamos sería que la intensidad que circularía por este circuito sería de 10 voltios, pasa por esta resistencia totalmente, pasa por esta otra resistencia y evidentemente tendría menos intensidad. Al tener menos intensidad, lo que generaría aquí es menos conectividad, menos conexión. Estaría el transistor más próximo al corte que a la saturación, y aquí tendríamos pues más tensión. Y este es el modelo que se utiliza tanto en amplificación como en disparos de corte-saturación. Este es el modelo más utilizado dentro de la electrónica de regulación y control. Y evidentemente toda la parte de regulación está, digamos, responsabilizada sobre el potenciómetro. Bueno, hasta ahí yo creo que está claro, más o menos, conociendo algún concepto muy básico de electrónica, seréis capaces de comprenderlo. Aspecto de los potenciómetros, volvemos otra vez aquí, volvemos a lo mismo. El aspecto del potenciómetro en este caso es el mismo que el de un reostato, solo que tendremos las tres conexiones: arrollamiento, arrollamiento y cursor. Y estará todo conectado. Uno estará a más VCC, a la tensión que corresponda. El otro estará a 0 voltios, a GND, y el otro será V sub V, tensión variable. ¿Vale? Este modelo es un modelo muy utilizado, el potenciómetro llamamos de ruleta, que es un potenciómetro radial,
o angular es un modelo muy utilizado porque es muy práctico para ajustes, incluso es muy práctico para ajustes finos. A veces incluso se intercalan dos tipos de resistencias, una de mayor y otra de menor valor, para poder realizar estos ajustes. Podemos encontrar la salida con un pomo, o bien con la palita para meter el tornillo, o bien con un tornillo de estrella, o bien con una cabeza triangular un poco más específica, pues bueno, en función del elemento que vayamos a regular o del componente que vayamos a regular con esto, y de la responsabilidad, pues vamos a poner dificultades para que, digamos, acceda exclusivamente el servicio técnico autorizado. Bueno, esto aquí también hay mucho que hablar, pero no me voy a meter con este tema. El accionamiento va a ser siempre angular, por lo tanto ideal para mariposas de gases, para movimiento de ruletas, pedales, etcétera, etcétera. Y luego tenemos aquí otro modelo de actuador, que es el actuador lineal, muy utilizado. Donde más fácil lo vais a ver es en las mesas de mezclas, porque es muy práctico. Con 10 dedos podemos mover 10 resistencias variables al mismo tiempo, evidentemente si nos adiestramos para ello. Si tenemos ruletas, vamos a necesitar 10 ruletas y evidentemente vamos a necesitar 5 personas para hacer la misma regulación. ¿Vale? Bueno, también utilizado, por ejemplo, para actuación sobre compuertas y cosas de esas. Es decir, actuación, recogida de información de movimiento de compuertas, es decir, movimiento lineal. En este caso es movimiento radial, y en ese otro, radial o angular, y en este otro es movimiento lineal. Hasta aquí hemos hablado de potenciómetros y de, eh, y de reostatos. Siempre los asociamos a movimientos manuales, a movimientos debidos generalmente a una acción mecánica. Y aquí ahora vamos a ver otro modelo de resistencias variables. Solamente he puesto dos, aunque hay muchas. En la industria se utilizan varias, que son los detectores de presión y de temperatura. En este caso vemos una sonda MAP, que es una sonda de presión absoluta, que está realizada con una resistencia variable, con un potenciómetro, ¿vale? Entonces, el potenciómetro tiene positivo y negativo para los dos extremos del arrollamiento, y el verde, que es el cursor, ¿vale? Y aquí recibe la presión atmosférica, y con esto lo que tenemos es un valor resistivo proporcional a la presión. Estas sondas normalmente suelen ser lineales, una resistencia lineal. Y aquí tenemos una sonda de temperatura, que es una resistencia NTC. Este será el símbolo que vamos a ver. Si es de temperatura pondrá T, si es de presión pondrá P. Una sonda de temperatura pues pone aquí T, o bien grados centígrados, ¿vale? Y nos suele remitir a una tabla de características. Y esta es la tabla de características en concreto de esta sonda NTC, que es una sonda de temperatura, en la cual, dependiendo de la temperatura que hay aquí en la cápsula, nos va a dar un valor de resistencia. Fijaos que aquí solamente tenemos dos hilos, y estábamos hablando antes de que una resistencia variable a modo de reostato también se puede utilizar en electrónica. Pues esta actuaría como un reostato, es decir, estaría intercalada en serie con otro circuito, que seguramente sería un circuito transistorizado. ¿Vale? Y aquí tenemos el valor de la tabla, el valor de resistencia en función de la temperatura. A 20 grados tendremos eh, pues 10 ohmios. A 40 grados tendremos, esto dependiendo del tipo de valor, si estamos trabajando en este rango, por ejemplo hasta 120 grados, y utilizamos esta resistencia. Perdón, voy a borrar porque si no me lío yo y os voy a liar a vosotros. ¿Vale? Entonces, si utilizamos esta resistencia, por ejemplo, vamos a suponer que utilizamos la resistencia de 130 ohmios, tendríamos que dirigirnos a esta curva y veríamos que a 20 grados tendríamos este valor de resistencia, que sería entre 10 elevado a 2 y 10 elevado a 3, es decir, entre 100 y 1000 ohmios. Y conforme sube la temperatura, pues a 120 grados iríamos aquí, pues tendríamos 6 o 7 ohmios. Es decir, que conforme aumenta la temperatura, reduce la resistencia negative temperature coefficient. Por eso se llama NTC. También las hay PTCs, en las cuales las curvas serían al revés, ¿vale? Y veis que no son curvas lineales, por eso decimos que son resistencias de valor logarítmico, ¿eh?
El tipo de resistencia es muy importante porque cuando queramos obtener valores lineales con respecto a actuadores lineales, como puede ser por ejemplo la apertura de una compuerta, necesitamos una resistencia variable que nos dé un valor de resistencia así, en función del movimiento. Sin embargo, si es un valor angular, como por ejemplo una mariposa de gases, pues a lo mejor nos interesa más tener un valor de resistencia logarítmico con esta curva. ¿Vale? Ángulo, resistencia. Bueno, pues esto es todo. Creo que, bueno, espero que os haya servido de ayuda. Si os ha resuelto alguna duda, pues mucho mejor. Y nada, un cordial saludo y nos vemos muy pronto.